Hola exploradores, soy Ulfi, autor del arte de sonreír, y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de este gran club de lectura al que hemos bautizado Lecturas para el Éxito. En él perseguimos dos grandes objetivos. Uno, adquirir el hábito de lectura si es que no lo tenemos, o bien potenciarlo en caso de que seamos lectores habituales. Y dos, y muy importante, es adquirir precisamente estrategias, herramientas, habilidades y conocimientos para mejorar nuestra vida en cualquiera de los ámbitos, sea ámbito físico, mental o incluso conectar con nuestro poder interior. Para ello hemos seleccionado una serie de libros sobre desarrollo personal, espiritual o de cómo relacionarnos con otras personas, la abundancia o incluso con nosotros mismos. En este momento estamos leyendo el fascinante libro de El Kybalión, donde en él se explican los 7 principios herméticos o leyes mentales que nos sirven para entender cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros y cómo aprendemos, cómo entendemos, es decir, es como el punto de partida. Estas leyes herméticas fueron enseñadas por el gran Hermes Trismegisto hace más de 8000 años. Así que no quiero entretenerte más. Esto te garantizo que va a acercarte un pasito más a ser esa persona en la que deseas convertirte, esa capaz de conseguir sus metas y la vida que siempre has soñado. Pero recuerda, nos convertimos en lo que hacemos. Por ello, antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de las lecciones que voy subiendo. Cada lección es un pasito más hacia tu propósito. Quiero que lo consigas, porque tu propósito es mi propósito. Ahora sí, vamos a aumentar nuestra vibración. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Todo comienza con una sonrisa. Bueno, vamos a continuar con el Kybalión. En este caso vamos por la página número 123 y el capítulo es el número 13, donde vamos a aprender sobre lo que es la ley del género. Vamos a comenzar. Género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Recordad, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. El séptimo gran principio hermético, el principio de género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculino y femenino están siempre presentes y en plena actividad en todos los fenómenos y planos de la vida. En este punto es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en el sentido ordinariamente aceptado del término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Sin embargo, un momento de consideración sobre el asunto demostrará que tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es preciso que esta distinción se imprima en la mente, porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces reprensibles teorías y enseñanzas concernientes al sexo. El papel del género es solamente el de crear, producir, generar, y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía este principio como de aplicación universal. Pero así y todo, están surgiendo algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. Para empezar, encontramos una manifestación distinta del principio de género entre las partículas, iones o electrones, que constituyen las bases de la materia como la ciencia reconoce actualmente y que, al construir determinadas combinaciones, forman el átomo, que anteriormente se consideraba el punto final e indivisible. Según la ciencia, el átomo está compuesto por una multitud de partículas, electrones o iones,
que giran unos en torno a otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que las partículas negativas se ponen a girar alrededor de una positiva. Las partículas positivas parecen ejercer cierta influencia sobre las negativas, impulsándolas a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre el principio masculino del género con lo positivo y el femenino con lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Se puede agregar ahora que la mente pública se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en el cual y por el cual se manifiesta la generación y la producción de formas y energías nuevas. No hay nada de negativo en él. Los hombres de ciencia emplean la palabra cátodo, que se deriva de una raíz griega que significa desciende, el recorrido o camino de la generación, etc., en lugar de negativo. Del cátodo emerge el torbellino de electrones o partículas. Del mismo polo surgen esos maravillosos rayos que revolucionaron las concepciones científicas. El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que convirtieron en inútiles a los antiguos libros de texto y que hicieron que teorías mucho tiempo aceptadas fuesen relegadas al cubo de la basura de las especulaciones científicas. El cátodo, o polo negativo, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce. De manera, pues, que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino. Los hechos nos conducen a esto, sin tener en cuenta en absoluto la doctrina hermética, y por consiguiente emplearemos la palabra femenino y no negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas aseguran que las partículas y los electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros que están compuestos por energía femenina. Una partícula femenina se destaca, o mejor dicho, deja una partícula masculina y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con una partícula masculina, animada por el impulso natural de crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y afirma que enseguida busca por su propia voluntad una unión. Este desprendimiento y unificación forman la base de la mayor parte de las actividades en el mundo químico. Cuando una partícula femenina se une a otra masculina, empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno a esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por una unión de partículas masculinas y femeninas, pero cuando la unión se efectúa, el átomo es un ente separado, que posee ciertas propiedades, pero que ya no manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. El proceso de desprendimiento o separación de las partículas femeninas se llama ionización. Estas partículas son las obreras más activas en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge del funcionamiento del principio de género en el plano de energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. Sin embargo, el proceso femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos.
No obstante, cada principio es incapaz de crear una energía operadora sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía. Pero no es necesario entrar en detalles sobre estas en este punto, pues no es posible acreditarlas momentáneamente con pruebas científicas, debido a que la ciencia no ha progresado todavía lo suficiente. A pesar de ello, el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de partículas subatómicas demuestra que la ciencia se encuentra en el verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores creen en la formación de los cristales se halla algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que constituye una prueba más de la dirección donde sopla el viento actualmente en el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en funcionamiento constante, manifestándose en todo el campo de la materia orgánica, así como en el campo de la energía. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo adquirió gran popularidad y aceptación, y de esto se deduce que si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad, en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará finalmente a ofrecer pruebas de la existencia, en todos los fenómenos del universo, de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y repulsión de los átomos, de la afinidad química, de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Estos hechos son harto conocidos como para exigir mayores comentarios. Pero, ¿se ha pensado alguna vez en que todo esto no son más que manifestaciones del principio de género? ¿No se ve claramente que el fenómeno es general, ya se trate de partículas, moléculas o electrones, y todavía más? ¿No es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestarse del principio de género que opera en el sentido de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa? No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento que si se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna que la actual que explique los problemas. Si se examinan todos los fenómenos físicos a la prueba, se verá que el principio de género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar el funcionamiento de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Aquí hemos hablado sobre todo del principio de género en el mundo físico relacionado con los átomos, la atracción entre ellos, la afinidad química. Pero esto, como hemos dicho, funciona en los tres planos. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 14, que se llama Género Mental, y cómo funciona esta ley o principio hermético en el plano mental. Esto ya empieza a ser bastante más interesante. Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara existencia en la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los últimos años y que han dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doble mente. Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva, que, según sostenía, existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente, mente voluntaria o involuntaria, mente activa y pasiva.
etc. Esas teorías podrán diferir según cada autor. Aquí digamos que la mente consciente, que es la que genera la dirección, hemos visto que lo masculino es un poco la dirección, ¿verdad? La mente consciente, que es esta que estamos de la que estamos, por ejemplo, cuando estamos en estado de alerta, es decir, que somos conscientes de lo que pensamos, está relacionada con el aspecto masculino. Y nuestro subconsciente, que es la que engloba todo lo emocional, donde se alberga toda la información cuando hemos padecido algún tipo de dolor emocional, una ruptura o incluso la muerte de un familiar, eso se inserta en nuestro subconsciente, ¿vale? Por lo que nuestra mente subconsciente se la relaciona más con el aspecto femenino de la ley. Vamos a continuar. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico, que es el de la dualidad mental. El estudioso de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee sobre esas numerosas teorías nuevas, u oye hablar de ellas respecto a la dualidad de la mente. Cada escuela se adhiere tenazmente a su propia doctrina y proclama con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de historia oculta hallará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio de género. Y si prosigue su examen, encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y lo explicó mediante la teoría del género. Este concepto del género mental puede ser explicado en todas las palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden a él mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, consciente, voluntaria o activa, en tanto que el principio femenino pertenece a la denominada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia, es para facilitarle al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra The Law of Physic Phenomena, que afirma: la jerigonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, es decir, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más la jerigonza mística de la filosofía hermética, habría recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente, pero antes quizá su obra más interesante no habría sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiéndoles a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia de su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el yo, que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo soy. Esto, al principio, parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen ulterior desprende el hecho de que este yo soy puede separarse en dos partes o aspectos distintos, que si bien trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser separados en la conciencia. Aunque al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de esta última, así como de los fenómenos que surgen de ella, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo, si no se pronuncia mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa en sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos, disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc. Todo lo cual forma su personalidad, o el ser que conoce él mismo y los demás. Esto es como el ego, ¿verdad? El ego responde a la personalidad que nosotros creemos tener. Cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos diciendo:
no, es que yo soy una persona tímida o me da vergüenza, me siento inseguro en estas circunstancias. Esa personalidad es lo que tú crees que eres, porque de hecho la palabra personalidad viene de máscara, por unas danzas que se hacían si no recuerdo mal, en Italia, en el Renacimiento, pues se ponían máscaras para bailar y eso se le llamaba persona. Y tú con esa máscara te ocultabas. Es por ello que eso que consideramos personalidad solo responde a lo que nosotros creemos que somos. Pero nuestro ser, lo que somos, el yo soy, es otra cosa diferente. Es ese poder interno que insufló Dios, según la Biblia, en nosotros. El yo soy se representa muy bien en el amor, porque ese ser divino o esa esencia que tenemos del ser divino en nosotros, en nuestro interior, alberga lo que es la vida perfecta. También alberga el amor verdadero, la verdad, la inteligencia. También alberga la unidad, porque todos somos uno. Alberga también ese espíritu, esa parte espiritual que tenemos. Y también alberga estos principios precisamente. Lo alberga todo y alberga toda la perfección. Porque la esencia del ser divino, del todo, el todo es perfecto. Y por eso esa parte nuestra interior es lo que realmente somos, esa esencia. Nosotros somos perfectos, somos suficientes. El problema es que la personalidad o el ego interviene y muchas veces nos confunde pensando que somos realmente eso que creemos, pero eso no es así. Puedes aprender a conectar mucho con ese poder interior, con esa esencia tuya. En algunos de mis vídeos sobre meditaciones guiadas. Después de esta reflexión vamos a continuar un poquito más. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio de ritmo y al de polaridad, que lo llevan de un extremo al otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí, o me del hombre. Pero quizá hemos procedido demasiado a prisa. El mí de muchos seres humanos está compuesto en gran parte de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos. Y al estar en su conciencia limitada en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente vive allí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como una parte de su mí y realmente la contemplan como parte de sí mismos. Eso es lo que os decía, que confunden el mí con el yo soy. Un escritor dijo con mucho humorismo en una ocasión que el hombre se compone de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se los despojara de sus vestiduras. Pero incluso aquellos que no se encuentran tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Sin embargo, conforme al hombre avanza en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de despertar a su mí de esa idea corporal y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero incluso entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, etc., que siente que existen dentro de él, e identificará esos estados consigo mismo, en lugar de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad existentes en él, dentro de él y que provienen de él, pero que sin embargo no son él mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera. Y, a pesar de ello, sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales,
considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no-mí. Pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Este final es increíble. Reflexionar sobre ello es lo que te lleva a darte cuenta de que realmente no eres como crees que eres. Eres algo muchísimo mejor. Eres perfección. Tienes un poder innato dentro de ti y un poder interior que debes despertarlo. Debes tomar conciencia de él. Debes aprender a conectar con él. Y cuando empiezas a exponerlo ante el mundo cambia para siempre. Es un antes y un después. Es el despertar de la conciencia. Espero que este vídeo haya conectado contigo, que te haya ayudado. Así que ya sabes, dale a ese me gusta o compártelo con otros amigos o amigas o incluso familiares que tú crees que les pueda ayudar. Porque estos principios, los creas o no, siempre funcionan. Así que sin más, vamos a despedirnos como siempre, agradeciendo tener un nuevo día y sonriendo a este nuevo día. ¿De acuerdo? Todo comienza con una sonrisa.